creo. Listo, ya está. Entonces, seguimos. Listo, entonces aquí está mostrando cómo son las entradas y salidas, sobre todo de la cuestión del nitrógeno, que ahorita vamos a ver un poquito más. Pero podemos ver cómo puede a través de la lluvia, por ejemplo, el ciclo hidrológico, que también es la importancia del ciclo hidrológico en relación con otros elementos, que puede arrastrar los elementos y puede hacerlos accesibles para otros sistemas, ¿no? Bueno, los puede sacar de un sistema, ahí vemos algunas flechas que lo sacan, pero también pues, se los mueve hacia otros sistemas, a otras comunidades que los pueden aprovechar. Entonces, puede irse hacia el subsuelo, puede ser arrastrado por la lixiviación que ya habíamos visto en la cuestión del suelo. Y también, bueno, aquí se da la fijación del nitrógeno a través de ya habíamos visto en el suelo, a través de las bacterias o sí, sobre todo de bacterias. Es la fijación del suelo, si se acuerdan, Rhizobium, es una de las principales bacterias que está asociada con las leguminosas, que puede desnitrificar el nitrógeno y hacerlo accesible para las plantas. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más del nitrógeno. Y bueno, se puede por evaporación o moverse hacia los cuerpos de agua y salir después. Entonces, como ven, sobre todo estos elementos del ciclo local, fosfatos, por ejemplo, el nitrógeno, pueden ser muy fácil movibles, muy movibles por el ciclo hidrológico. Hay unos que tienen mayor movimiento que otros. Y bueno, continuamente también los organismos están obteniendo estos elementos del suelo o del aire, ¿no? Entonces también se están moviendo. Entonces, algunos factores por los que se mueven, por ejemplo, son el viento, tenemos ahí las corrientes marinas, o que es las dos imágenes que tenemos arriba, y bueno, esto también tiene que ver aquí abajo, con la alimentación de los organismos, ¿no? Entonces, estas corrientes marinas acercan los nutrientes a la superficie a través de las urgencias, que es la siguiente diapositiva. Entonces, estos arrastran los nutrientes que están depositados en el lecho marino y los hacen más accesibles para los organismos. Entonces, hay zonas, de acuerdo a estos movimientos de las aguas, que favorecen esta elevación de los nutrientes. Bueno, si muchos de los nutrientes terrestres son arrastrados por los ríos, llegan al mar y se van al fondo, y estas corrientes marinas pueden hacerlos más accesibles para los organismos en la superficie del océano, y eso nos aumenta la productividad en muchos sitios, que aquí están marcados en las zonas un poquito más oscuras. Y también los organismos pueden mover estos elementos o estos nutrientes del mar a la tierra, o bueno, incluso dentro del mismo mar o del océano, están moviendo los nutrientes. Entonces, al alimentarse, y los adquieren ellos en su biomasa y los pueden transportar, ya sea, o bueno, a través de las excretas también, ¿no? Entonces, muchos les había mencionado, me parece, la clase pasada, que en el caso de las aves, por ejemplo, ellas, al hacer sitios de anidación en algunas islas, por ejemplo, y estar defecando, igual los murciélagos, por ejemplo, van acumulando este guano, que es rico en fosfatos, sobre todo nitratos, y eso es muy buen fertilizante que se ocupa en la agricultura también. Entonces hay un boom, por ejemplo, parece que en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, en la explotación de estos lugares del guano de las aves, que se ocupaba para la fertilización de las plantas. Entonces, eso hace ese movimiento. Entonces, ahí estamos, sobre todo con las aves marinas, se está dando ese movimiento de los nutrientes o estos elementos que estaban ya en el mar, se están devolviendo a un sistema terrestre. Entonces, en ese sentido también hay movimiento de las
los nutrientes, ¿no? No se pierden en el mar y continuamente también en los sistemas terrestres se están produciendo o fijando estos, en el caso del nitrógeno, se están fijando estos elementos o extrayendo también. Esas son las urgencias, que son estos movimientos verticales de las masas de agua de los niveles más profundos a la superficie. Entonces, por a través de las corrientes marinas, a veces estos movimientos hacen que se eleven estos nutrientes y que estén accesibles para los productores primarios y después para toda la cadena trófica. Y bueno, también aquí hay nos muestra esta diapositiva también cómo va cambiando el ciclo de nutrientes y cómo los organismos van a través de los años acumulando estos nutrientes. Aquí vemos cómo que está la cantidad de nutrientes acumulados en el árbol y el tiempo, ¿no? Abajo. Entonces vemos cómo a través del tiempo van acumulando mayor cantidad de estos nutrientes en su biomasa. Entonces van adquiriendo poco a poco y se van desarrollando. Aquí como vemos el inicial o el que empieza a acumular en mayor medida es el nitrógeno, que sería uno de los factores limitantes en este sentido, y a partir de eso ya empieza a acumular otros elementos. Vemos ahí. Aquí ya nada más les puse el ciclo del agua. Y bueno, como les decía, bueno, el agua es un factor importante, un factor limitante en muchos ambientes para los organismos y también es importante porque arrastra, ¿no? Los elementos hacia otros elementos, ya sea, bueno, los mueve de un sistema a otro o los saca, ¿no? De los sistemas donde más lo producen y a veces los lleva a otros donde no están con tanta producción de esos elementos. Y aquí ya nada más en porcentaje está la cantidad de agua, los reservorios de agua que están en cada uno de los lugares del planeta y en cada uno de los estados del agua. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la cantidad, me parece que está en kilómetros cúbicos de agua. Entonces aquí vemos cómo está la cantidad que están en el mar, son 1370, en el hielo, y bueno, ya sabemos que también el 1% aproximadamente está en los ríos, aquí está el 1%, y tenemos mucha gran cantidad de agua en la atmósfera, que es bueno, lo que tenemos aquí, el vapor, y en la atmósfera en general. Y bueno, aquí están las cantidades, ¿no? En la evaporación, en la precipitación también en el mismo mar, aquí se va muy gran cantidad del agua. Entonces, bueno, ya sabemos que la disponibilidad del agua es muy poca y bueno, en otro sentido es la misma cantidad de agua, lo que pasa también a veces que tenemos en la tierra, y a veces lo que pasa es que no está accesible para los organismos o es de baja calidad también, ¿no? Está contaminada y entonces tampoco es aprovechable por los organismos o por nosotros. Y bueno, entonces vamos a pasar al que sigue. Ya vamos a hablar del ciclo del carbono, que es el principal componente, el principal elemento que componen los organismos, como seguramente ya lo sabían. La química del carbono, que es la que principalmente nos forma como organismos. Y es un elemento muy abundante en la atmósfera. Y es un ciclo global. Otra vez hablamos del ciclo global cuando los elementos que son que se aprovechan de forma gaseosa y se refleja en la producción primaria y en la secundaria. Entonces aquí, al formar las plantas, bueno, otra vez adquieren del dióxido de carbono y a través de la fotosíntesis lo pueden fijar en glucosa sobre todo, o en otros, y esa glucosa se puede transformar en otros elementos, una glucosa que es altamente energética también, y se transmite, ¿no? A través de la cadena trófica o de los ciclos, de las relaciones tróficas, se transmite
bueno, de las relaciones directas, tróficas directas, se transmite hacia los otros organismos a través de la productividad secundaria y se va moviendo, ¿no? El carbono a través de los diferentes niveles tróficos. Aquí también tenemos la cantidad de nitrógeno que está en cada uno de los niveles, de los reservorios, ¿no? Que podemos tener de carbono. Y creo que en la que sigue está mejor, bueno, porque tenemos la productividad primaria bruta y aquí no está la secundaria, pero bueno, en algunos lados, bueno, también a través de los ríos se puede, esta hojarasca que en algún momento mencionamos, organismos muertos, se puede transportar a través del viento o del agua. Entonces, los ríos también tienen mucha esta materia orgánica y, bueno, los descomponedores lo vuelven a reintegrar, ¿no? Y todo el tiempo también se está, a través de la respiración, por ejemplo, de nosotros, estamos regresando también ese dióxido de carbono. Entonces, es un elemento que está muy involucrado en los organismos, ¿no? Entonces, tenemos este aporte de la parte biológica, que es la que procesan los organismos a través de la fotosíntesis, como les mencionaba, la respiración y del consumo de otros organismos. Pero también el aporte del geológico viene de la destrucción e información de sedimentos que están hechos a base de carbono, como la roca caliza, sobre todo ahí la dolomita, ahí también obtienen se puede obtener carbono, sí, se accede al carbono que está en las rocas, sobre todo cuando se disuelve en el agua, y el químico, ¿no? Entonces, también a través de este proceso se puede tener accesibilidad al dióxido de carbono. A través del dióxido de carbono se intercambia entre agua y la atmósfera también. Y ahí ya también está accesible para algunos organismos acuáticos. Y bueno, esto como dato de dónde están los reservorios, ¿no? Entonces, el 60%, que es la mayoría y que no está usado por los organismos, ¿no? Entonces, aquí está la mayoría del carbono. Luego tenemos en los sedimentos el 17.6%, el 15% es como combustible fósil. Entonces, también esa es una cantidad que no está disponible, ¿no? Para los organismos, o que no está en el aire, ¿no? Entonces, ahí también, en cuestión, por ejemplo, de cambio climático, el 15% que está en combustibles fósiles, poco a poco lo estamos regresando a la atmósfera, que es lo que está en forma de dióxido de carbono y que está aumentando el calentamiento global. 5% como detrito en los mares, el 1.4% en la atmósfera, y del 100% de este elemento, solamente el 1% se encuentra en los organismos, o se encuentra en todos los organismos vivientes. Entonces, como ven, ocupamos muy poquito del porcentaje del carbono que se encuentra en la Tierra. Y esto nada más relacionándolo con la cuestión de un poco más de los efectos de aumentar, ¿no? La cantidad de carbono en el aire es por el aumento en el dióxido de carbono de la atmósfera, que puede actuar como un gas de efecto invernadero, que permite la entrada del sol, pero no la deja salir, y entonces aumenta la temperatura, ¿no? Que eso finalmente bueno, que seguramente ya lo saben, ¿no? Que es bueno para los organismos, y ya lo habíamos mencionado, yo creo, desde el principio, cuando hablamos de la atmósfera, que es bueno para los organismos porque mantiene una temperatura más agradable y más estable. Sin embargo, puede ser muy peligroso y podemos llegar a, bueno, grandes cantidades puede aumentar la temperatura en mayor medida y modificar muchos de los ciclos, sobre todo climáticos, o de los ciclos incluso del agua que se dan en la Tierra. Entonces, es un efecto negativo de tener un aumento en el carbono a través del dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, y esto ya nada más es la principal fuente bueno, es el principal gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, pero también tenemos bueno, hay otros que son
el metano, ¿no? Por ejemplo, que tiene una función mayor de mantener la temperatura, ¿no? Entonces, pero bueno, como todo se mide en cantidad de dióxido de carbono o equivalentes en dióxido de carbono, y bueno, muchas de las actividades humanas pueden generar dióxido de carbono o al quitar los bosques o eliminar algunos ecosistemas, pues estamos liberando ese dióxido de carbono que estaban almacenando. Entonces también es importante, ¿no? No hacer el cambio de uso de suelo o limitarlo, porque esos sitios sirven como sumideros del dióxido de carbono, ¿no? Entonces están transformando en biomasa para que no esté el dióxido de carbono en el aire. Listo. Bueno, aquí está el gas metano, que es a través de la ganadería, de arrozales, basureros, el drenaje. Es otra forma de generar gas metano y que está aumentando el calentamiento global. Pero bueno, no nos vamos a meter ya mucho en eso. Y finalmente tenemos el ciclo de nitrógeno, que es el elemento más, es uno de los elementos más limitantes para las plantas y después para los animales. A pesar de que el nitrógeno es el más abundante en la atmósfera, tiene el 78% de la atmósfera, aprox. Y sin embargo, no está accesible en su forma aérea, no es accesible para los organismos. Entonces, la única forma que es accesible es a través del amonio o de nitratos. Y la forma de transformarlo en esos elementos es a través de cantidades de energía muy altas, como los rayos, que esos generan mucho nitrógeno o lo hacen accesible para las plantas, o también a través de los organismos. Entonces, tanto como ese elemento abiótico, pero la principal son los organismos que la pueden hacer accesible para los organismos. Entonces, están las bacterias desnitrificantes, que son las que hacen este nitrógeno atmosférico, lo hacen accesible, lo transforman en nitratos, bueno, también están las otras bacterias fijadoras, bueno, que están las bacterias desnitrificantes, que transforman el nitrógeno atmosférico en nitratos, y ese nitrato ya es accesible para las plantas. También tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno, que también transforman el amonio, sobre todo, bueno, transforman el nitrógeno en amonio para que sea accesible para las plantas también. Y pues los descomponedores reciclan todo este elemento de los organismos muertos para hacer más accesible el nitrógeno a las plantas. Entonces otra vez es muy abundante el nitrógeno, pero la forma que la pueden aprovechar las plantas es muy poca y es un factor limitante para las plantas. Y bueno, este también puede ser arrastrado, ¿no? Los nitratos ya pueden ser arrastrados por el agua, ya se puede convertir en un ciclo local o sedimentario, que puede ser arrastrado, y puede ser un problema para los ambientes acuáticos. Aquí tenemos el ciclo del nitrógeno. Y bueno, entonces también, y también nosotros podemos tener un impacto importante en este ciclo. Entonces a veces podemos aumentar la cantidad de nitrógeno, pero bueno, en estas formas, bueno, el amonio sí se puede utilizar por los organismos, y el óxido nitroso que estos elementos gaseosos que se van a la atmósfera y que después se regresan en forma de lluvia ácida, entonces tampoco son tan buenos. Estos nitratos que son arrastrados por el agua se van a los cuerpos de agua, bueno, a cuerpos de agua, ríos, lagos, y se da el fenómeno de eutrofización,
que favorece la pérdida de diversidad, tanto con el nitrógeno como con el fósforo, los fosfatos y los nitratos. Aumentan la productividad de los ríos y lagos, pero sobre todo con la producción de cianobacterias que al aumentar impiden el paso de la luz y el paso del oxígeno. Entonces hacen que se pierda la diversidad que está por debajo de los lagos y los ríos, sobre todo. Entonces también es un efecto importante negativo. Y ayuda también el óxido nitroso favorece bueno, también tiene un efecto invernadero, bueno, es un gas de efecto invernadero que favorece el calentamiento global. Y bueno, se forma la lluvia ácida también, ¿no? A través del óxido nítrico también se puede generar la lluvia ácida, que tampoco es favorable, bueno, que perjudica a los ecosistemas y no es tampoco lo hace accesible el nitrógeno para las plantas. Entonces no es bueno tampoco este nitrógeno en la atmósfera. Y creo que esta es ya la última. Y nos muestra cómo la riqueza es afectada por el ingreso del nitrógeno. Entonces, bueno, y esto se hace continuamente también, ¿no? Entonces, a través de fertilizantes sí, sobre todo fertilizantes se agrega nitrógeno. Y en el caso, bueno, también el fosfatos también se agregan a través de fertilizantes. Y los fosfatos también a través de detergentes se pueden agregar a los sistemas marinos. Bueno, aquí está entonces cómo va disminuyendo la diversidad conforme hemos aumentado la cantidad de nutrientes o de fertilizantes sobre todo. Bueno, conforme aumentamos adicionamos más nitrógeno a través de fertilizantes, va disminuyendo la riqueza de las comunidades o de los ecosistemas. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí, que también, bueno, no podremos irnos por cada elemento, creo que son los más, como son los más abundantes, que sería el carbono, y este es el principal elemento limitante, que es el nitrógeno. Entonces, son muy importantes, pero ya habíamos visto que hay pues todos los elementos ya habíamos visto esos elementos que son más importantes, ¿no? Para los organismos. Hay algunos micronutrientes que también son importantes, que se requieren menos cantidad, pero que también pueden ser limitantes para los organismos. Entonces lo vamos a dejar ya hasta aquí. No sé si tengan dudas, preguntas.